Markus Rothkowicz, más conocido como Mark Rothko, nació en Letonia en 1903, cuando Letonia pertenecía al Imperio ruso. Luego se nacionalizaría como norteamericano en la patria del tío Sam, y ahí cambió su nombre para integrarse en una de las sociedades más hipócritas y racistas que ha conocido el universo. Allí luego se quitaría la vida en 1970. Si es la primera vez que visitas este canal, te recomiendo que veas los vídeos anteriores de Milton Avery y Sally Mitchell o el del armenio Arshile Gorky, ya que estos dos artistas ejercieron como maestros de Rothko, y es inevitable unirlos y complementarlos porque a veces hablo de contexto un poco más ampliado en los otros vídeos y aquí voy a centrarme mucho más en la figura de Rothko, que como figura trascendental en la historia del arte contiene mucha más información que los artistas previos. Así que empezamos hoy. En muchas biografías se menciona que Rothko empezó a pintar de forma autodidacta, un concepto totalmente absurdo porque nadie se enseña a sí mismo nada, y encima, si has visto los otros vídeos del canal, sabrás que Rothko tuvo a los mejores maestros que podía tener un pintor en la Norteamérica de los años 30 o 40, de modo que esto lo quitamos. Como gran parte de los pertenecientes al expresionismo abstracto, Rothko empezó pintando bajo la influencia de movimientos postimpresionistas y luego también bajo el surrealismo. Estos movimientos artísticos estaban muy consolidados en los Estados Unidos, ya que habían adquirido de forma masiva grandes colecciones privadas y grandes cuadros y obras de estos movimientos europeos y los conservaban en sus museos, en galerías florecientes de la ciudad de Nueva York, y en general los capitalistas deseaban acaparar una cultura que no tenían por contexto histórico. Por lo tanto, en la Nueva York de los años 30 a 40, de los años 20, hay muchísima afluencia de este tipo de artes y por eso influirán tanto en estos movimientos tan típicamente norteamericanos como lo son el expresionismo abstracto, que podríamos decir que es el primer movimiento artístico puramente yanqui. Pero quizá la mayor influencia será por parte del surrealismo en su última etapa, ¿no? De las posvanguardias y especialmente ese tipo de surrealismo más onírico o más biomórfico, con unas formas abstractas, muy disueltas, que se desenvuelven por un lienzo a través de paisajes difusos, amplios y en general eso, onírico y abstracto. Era inevitable que tras el desarrollo de ese tipo de pintura surrealista se acabara desembocando en la abstracción más pura. Y así lo atestiguaron los compañeros de batalla de Rothko, como Gottlieb o Barnett Newman o el propio maestro de Rothko, Gorky, que siguió el mismo camino. De alguna manera todos recorrieron este mismo camino para acabar llegando a una abstracción muy distinta en cada uno, pero muy similar en su concepción ideológica. De modo que esta aclaración debería servir para los melindros que todavía piensan que Rothko o este tipo de pintores pintaban así porque eran mancos y les caía la babita, ¿no? Por el lado así. Entonces, esta gente sabía pintar. Hicieron el mismo recorrido que los pintores favoritos que hacen sombritas y ese tipo de cosas de la gente que adora la pintura figurativa y ya está. Entonces no significa que tengas que apreciarla igual, te puede no gustar, pero tienes que comprender que sí o sí esta gente sabía pintar y entendía de pintura. De todas formas, no creo que nadie que haya llegado hasta este canal tenga esta mentalidad, pero por si acaso alguien se cuela, lo dejo bastante claro. A finales de los años 40, Rothko iniciará su famoso estilo minimalista, por el cual es conocido en la historia del arte. Cuadros de gran formato, con grandes masas de color y por lo general en forma de cuadrado o rectángulo, cuyos bordes finales están desdibujados o difuminados debido a que Rothko utilizaba las mismas técnicas que usaban los maestros antiguos para trabajar el color, las veladuras. La elección de esta técnica no es casual y es una idea clave, es un punto clave para entender su obra. A menudo se piensa que este tipo de artistas, en especial Rothko, cuando se ignora un poco el trasfondo o el contexto, se piensa de la gente que este llegaba con la chorra, se la sacaba y pintaba cuadraditos de dos colores o de uno, en el mejor de los casos, ¿no? Pero en realidad los estaba ejecutando con la pericia técnica y la intencionalidad que tenía un maestro veneciano, solo que bajo otro contexto y otro momento histórico totalmente distinto, con una filosofía mucho más avanzada o ubicada en otro lugar donde lo que interesaba no era lo mismo que antes. Entonces no podemos comprender el arte como si fuese una cosa fija que siempre tiene que ser entendida desde una concepción barroca. Y es que una vez sabes pintar y lo has demostrado, no existe ninguna diferencia técnica entre pasarte 2 días dándole veladuras a un manto rojo o a un fondo verdoso que representa una tela, o dárselas a un lienzo de 4 metros en busca del mismo efecto cromático.
porque al final, una vez sabes pintar, la dificultad técnica es la misma. Y de hecho me atrevería a afirmar que es más complejo y cansado dárselo a una capa de veladuras constantes para conseguir un color a un lienzo de 4 metros que a un manto que ya tienes estudiado y mamado durante toda tu vida, porque al final es reproducir y repetir técnicas. El hecho de que la pintura se ajuste a unas formas fotográficas ilusorias que te satisfacen al momento porque no tienes que pensar ni hacer absolutamente nada, es una concepción del arte infantil. Es una concepción heredera de tiempos muy pasados que ya ha sido sobrepasada. La puedes mantener y la puedes disfrutar, yo también lo hago, pero eso no anula que obras como las de Rothko pierdan valor frente a las otras. Al final, entender la pintura de esa manera tan figurativa, académica o fotográfica busca simplemente sorprenderse ante la imposibilidad de comprender o ejecutar una técnica que se desconoce. Y a partir de aquí no hay ninguna diferencia entre hacer un truco de magia o ver al pintor como una especie de mono que repite un truco de feria barato, ¿no? Como si te sabe un mono, lo tienes ahí atado, esclavizado, y te sabe repetir la tabla del 7, y como tú no sabes cómo lo ha hecho ni cómo funciona aquello, te sorprende, ¿no? Entonces yo invitaría, si todavía piensas así, a quitarte esa mentalidad, y Rothko es un buen artista, y en este vídeo vamos a ver por qué. Además, piensa que si alguien que se dedica a la pintura y que ha estudiado, existe y tiene a disposición millones de trucos y de técnicas para conseguir los resultados más satisfactorios en la figuración. Y todo el mundo puede aprenderlos y dominarlos, y así se demuestra la cantidad ingente de academias que hay, especialmente en Estados Unidos, de arte figurativo, donde la gente se pasa 5 años o 10 y salen todos haciendo el mismo cuadro igual de bien. Con mayor o con menor gracia, pero todos pintan igual de bien. Entonces, como sucede con cualquier otro saber estipulado con una intención científica ya de fondo y con un saber muy trabajado, pues simplemente tiene el mérito de la repetición, y la investigación o la apertura de ideas, como es el caso de la pintura de Rothko, es bastante importante para que el arte vaya a otros lugares. Además, ya paro con el speech el anhelo de la pintura fotográfica es fruto de la incorporación de las ópticas en la pintura. Cuando éstas no han estado presentes en el contexto civilizatorio que las albergaba, no ha exigido el arte ni ha necesitado la interpretación realista o fotográfica de la pintura. No es algo que esté dentro de nosotros, es algo que viene dado por la tecnología de las ópticas. Como ya lo he dicho 20 veces, cuando primero se introducen en época romana, y hay retratos en momias que ya así lo testiguan. Después desaparece y vuelve a reintroducirse a través de los árabes en la Italia, en los reinos de Italia, en el Renacimiento. Y a partir de la arquitectura y de artistas como Masaccio, como Brunelleschi, lo van cogiendo y lo aplican otra vez al retrato, y a partir de ahí vuelve a nacer esa concepción que necesita la identificación realista fotográfica de la pintura. Pero mientras esto no ha existido, en otros contextos del arte o en otros momentos históricos que no ha existido la óptica en el arte, no se ha necesitado, y no ha significado eso que la gente de esas civilizaciones fuesen tontitas o mongolas, sino que literalmente el humano no necesita una interpretación fotográfica de las ideas y del arte, igual que cuando estamos hablando no necesitas que sea realista. El lenguaje es un concepto abstracto al final y te sirve para comunicarte con el mundo y nadie lo cuestiona. Pero bueno, aclarado el tema, creo que es importante porque hay veces que la gente lo sigue confundiendo, y esta serie de argumentos ayudan también a separar las cosas y poder entenderlo mejor. Entonces, volvamos a lo importante de Rothko, la veladura. La veladura es la técnica principal que define el estilo de Rothko y es su manera de trabajar. Entonces, comprenderla creo que también ayuda a entender mucho mejor sus cuadros. Una veladura es una técnica pictórica donde se aplican ligeras capas, casi siempre transparentes o semitransparentes, sobre un color previo, para así lograr un efecto de superposición que intensifica o modifica el tono que existía en la base. Se consigue de esta manera un efecto suave y uniforme. A veces se le da una profundidad, una transición muy agradable, como un velo de seda que envuelve algo, de ahí su nombre, veladura. Tradicionalmente se ha usado para uniformar tonos, para fortalecer colores o para generar efectos como la calidez de una piel o la suavidad y profundidad de un manto tejido, y en general es una técnica minuciosa muy asociada a la pintura figurativa tradicional o académica, ¿no? Pues del Renacimiento, del Barroco y sus imitaciones posteriores.
Se trata de una técnica pero que mucho especializada. Hostia, pareció Rajoy aquí. Ya que para dominar los mediums y los barnices, los disolventes, las proporciones necesarias para su correcta aplicación, se necesita una gran práctica o un conocimiento previo. No sirve llegar y disolver un pigmento y meterlo encima. Esto lo digo para también apreciar pues, la intención que tenía Rothko al coger esta técnica, que no es coger y sacarse la chorra y pintar. Entonces exige conocer las propiedades de cada pigmento, ya que si no lo aplicamos de forma correcta, podemos alterar los químicos sin saber, podemos hacer que hayan reacciones en el tiempo que no queremos que pase, ¿no? Y otro tipo de cambios como el color, oxidaciones, rupturas, defectos que no le interesan a ningún artista. Y esta técnica es muy propicia a ello si no se aplica correctamente. Y por si fuera poco, no todos los pigmentos son ideales para esta técnica. Los colores excesivamente opacos o pesados se desenvuelven muy mal aquí. Y por lo general necesitarás pigmentos transparentes o un tipo de color que se llaman lacas, que se combinan mucho mejor con la base para que hagan el efecto deseado aquí de forma correcta. Total, es un tostón, ¿vale? Es un pollazo de técnica y es muy aburrida también de ejecutar, y que alguien como Rothko se llevara esta concepción técnica artística tan arcaica, obsoleta y rancia, que es procedente de la pintura figurativa más académica, se la llevara a la abstracción más radical y minimalista, es un gol por toda la escuadra que como mínimo debe ser apreciado, aunque tengas la mentalidad de un guisante verde y no puedas apreciar el arte de este tipo. Pero eso al menos sí, porque a nivel técnico no se puede cuestionar. Con el paso del tiempo, los tonos vivos y saturados de Rothko, que vemos en sus cuadros más coloridos, se fueron volviendo oscuros, violáceos, marrones, y simbólicamente representaban muy bien su concepción del arte, ¿no? Siempre de una forma espiritual y asociada a la expresión emocional del momento. Aquí, pues si le metemos un poco de dosis romántica a su biografía, a su arte, podemos establecer esa relación que han hecho muchos críticos de arte de la evolución artística de Rothko con su evolución emocional, ¿no? Como ya sabéis, ya lo he comentado, su vida acaba de forma trágica, se quita la vida, y parece ser, ¿no?, pues que los colores van acompañando a ese degradamiento psicológico que desemboca en su muerte. Esto, yo qué sé, pues puede ser que sí, puede ser que no, pero bueno, si te apetece darle esa dosis romántica, pues aquí lo tienes. Lo más probable es que estas ideas las heredara de la espiritualidad en el arte de Kandinsky, y ese tipo de teorías también canalizadas por su maestro Max Weber, que luego trataremos un poco mejor. Pero si te interesa este tema de lo espiritual en el arte, existe un libro con este mismo nombre que escribió el pintor Vasily Kandinsky, y que es una especie de lectura obligatoria en todas las facultades de arte, si no lo conocías. De todas formas, luego comentaremos un poco mejor la concepción artística, pictórica, conceptual y espiritual de Rothko en el arte, y a través de su obra de La Capilla, ¿no?, que yo creo que es la más representativa de todo esto. Y ahora vamos a comentar un poquito de su biografía, porque como siempre digo, aunque no es lo que más me interesa de un artista, va bien cuando aporta o pone en contexto la obra, ¿no? En este caso de Rothko, pues tiene una biografía interesante, yo creo que va bien. Rothko nació bajo el Imperio ruso, ¿vale? Aunque es Letonia en la actualidad, en aquel momento era el Imperio ruso, en el seno de una familia judía de ideas más bien laicas, no eran muy religiosos y eran bastante liberales. Y esto pues influyó mucho en un Rothko que tuvo una educación intelectual y no tan centrada quizá en los preceptos judíos más tradicionales. De todas formas, seguía siendo judío. Sus padres eran acomodados, muy intelectuales, y bueno, el contexto donde nació Rothko, los judíos estaban un poco, comenzaban a estar mal vistos, o seguían estando mal vistos, porque bueno, la historia del pueblo judío es una persecución infinita, estén donde estén. Y de hecho la palabra pogromo, esta palabra que es muy famosa porque se usa para significar esto, devastación, hacer un linchamiento o un expolio multitudinario y público contra una etnia o una religión minoritaria concreta. La palabra proviene del ruso pogrom, que significa eso, devastación. Entonces, creo que viene a pelo para definir el contexto donde nació y creció Rothko. La palabra tiene su origen en la Rusia zarista con el asesinato de Alejandro II en San Petersburgo, en el año 1881, un hecho que produjo una oleada de persecuciones e instauró una especie de miedo o temor hacia el pueblo judío al cual se le culpaba de todos estos hechos. Y bajo la Rusia imperial, esta especie de persecución se acabaría alargando hasta la posterior Guerra Civil Rusa, las revoluciones de 1917
Y en general, este dato histórico y lingüístico nos ubica muy bien en el momento en el cual crece Rothko, ¿no? Y de hecho quería citar esto porque he leído en algún texto, algún historiador del arte que fumaba muchos porros, porque no tiene otra explicación, llegó a decir que los cuadros de Rothko representaban las tumbas en memoria de las masacres que los cosacos ejercieron sobre el pueblo judío. Y esto, o sea, no podría estar más alejado de lo que realmente concebía Rothko para su arte, pero bueno, por ahí lo dejo porque a veces he criticado a los historiadores del arte por este tipo de cosas, básicamente. Pero bueno, debido a las purgas que hemos comentado, la familia Rothko decide emigrar. Como tantos otros, ¿a dónde van? Pues a los Estados Unidos, que en aquel momento pues va recibiendo a todas las etnias que luego también acabará rechazando. Por miedo a las represiones y también a un posible reclutamiento del ejército zarista y sobre todo pues por el temor ese de ser aniquilados, pues deciden emigrar y bueno, el ambiente en aquellos años está muy calentito en Rusia y la mejor decisión que toma la familia, pues poco a poco y de manera desordenada, es ir emigrando hacia los Estados Unidos, ¿no? A ver, si quería hacer siempre voy recomendando algún librito o algo así interesante. Este tema histórico tiene muchísima literatura histórica y ensayos y todo. Entonces yo creo que la mejor recomendación es algo que sea divertido y en este caso existe una novela escrita por un yanqui que logra capturar de forma literaria ese tiempo donde nace Rothko mejor que cualquier otro ruso, yo creo, ¿vale? Esto es un poco así alocado, pero es un libro muy divertido, muy fácil de leer. Existen millones, sí, y la literatura rusa también. Pero me parece que este es muy para todos los públicos y está bastante bien, funciona. Que es Un caballero en Moscú de Amor Towles, o Amor Towles, o como se llame. Amor Towles, Un caballero en Moscú. Un libro bastante conocido en los últimos años. Es una novela, ¿eh? Pero bueno, he hecho un poco este inciso. A partir de aquí ya vemos la típica peli americana. Rothko tiene 1000 dificultades, el padre se muere, tiene que trabajar Rothko en puestos precarios, la familia se está adaptando pero hay conflictos también y bueno, tiene que asimilar el idioma, el ritmo frenético de la Yanquilandia y el sueño americano que empiezan a hacer en aquel tiempo y todo esto que nos sabemos todos de memoria. Lo que interesa aquí es que Rothko mantendrá su carácter de intelectual y demostrará una serie de ideas bastante avanzadas para su tiempo, y sobre todo críticas con el sistema y con su propia comunidad judía que era bastante elitista en ciertos aspectos, y también siempre afines a esa idea de un arte puro, ajeno al capitalismo, pero a la vez que tiene que introducirse en él, y le gustaba escribir, le gustaba leer, le interesaba la política intelectual de su tiempo, la filosofía, estaba muy al día de todos estos asuntos así del pensamiento, y esto sirve para también dejarnos claro, y estoy un poco pesado con esto, pero es que muchas veces cuando hablamos de arte abstracto con gente me pasa, entonces es como, a ver, que no era tonto, que no pintaba cuadraditos como un mico, ¿sabes? Que probablemente la gente que juzga esto sea demasiado ignorante para saber que detrás de este proceso hay un trabajo intelectual que debe ser comprendido y debe ser sobre todo ubicado en el contexto. No es lo mismo si llego yo ahora y me pongo a pintar cuadraditos abstractos para que los vean el IKEA, porque ahora están de moda, por ejemplo, que en el momento en el cual artistas como Rothko creen realmente que el proceso intelectual o de pensamiento más elevado al que se puede llegar como humano es a este tipo de arte, porque trasciende la mera finalidad de la pintura que tenía hasta ese momento. Entonces, 100 años después es normal que no lo veamos igual, pero para esta gente en aquel momento esto era haber llegado al nirvana del arte casi. Entonces, la sensación que debían tener al trabajar con aquello debe ser comprendida también, porque si no nos perdemos parte de la esencia de los cuadros, yo creo. Entonces, como vemos, las influencias de las ideas y el mundo del pensamiento, o de la intelectualidad así genérica, son muy fuertes a lo largo de toda su vida. Y del mismo modo lo serán los movimientos vanguardistas que en ese momento comenzaban a elevar el arte a categorías casi religiosas o filosóficas, que es lo que estoy comentando. Esa intencionalidad hoy nos cuesta comprender, pero en aquel momento es muy clara, ¿no? Y uno de los mejores ejemplos pues, puede ser el cubismo o la abstracción teorizada, como he explicado antes de Kandinsky, por ejemplo, que al final lo que están haciendo es coger la pintura, sacarla de su lugar meramente representativo y otorgarles un carácter teórico y espiritual que hasta entonces estaba ubicado en otros ámbitos. Pongamos, por ejemplo, una imagen pintada de un santo puede convertirse en un icono, pero no por sí misma, sino porque representa al santo de una iglesia que es quien detenta esa idea espiritual, conceptual y religiosa, pero no el cuadro. El cuadro es un medio
que está haciendo de lenguaje de esa estructura que es la Iglesia. En las vanguardias y en Rothko es el propio arte quien es capaz de absorber esas concepciones hasta entonces apartadas, ¿no? Entonces, ya es el propio arte el que se convierte en iglesia, en cuadro, en medio y en todo. Entonces, creo que queda bastante claro con este ejemplo. Esta idea probablemente sea influencia de uno de los maestros de Rothko que no hemos comentado en los otros vídeos, como eran el de Sally Mitchell y Milton Avery o el de Gorky. Y es que otro maestro importante que no tiene vídeo es Max Weber. Es un pintor de origen ruso y judío también, como Rothko, que pues por afinidades obvias, ¿no?, el mismo lugar de nacimiento, mismo contexto, pues debió establecer una conexión mucho más profunda o más vital, ¿no?, fuera de lo artístico, que era inevitable en su alumno. Entonces Weber había vivido y estudiado de primera mano los movimientos postimpresionistas y vanguardistas, y debió dejar abierto ese camino en Rothko que le llevaría a concebir la pintura como un medio de expresión emocional y religioso. Pero bueno, aquí si te interesa pues puedes indagar un poquito más. Es un artista interesante, a mí no me apasiona, pero bueno, aquí en la vida de Rothko es bastante importante. Y por otra parte, pues como ya he repetido varias veces, esto está en el vídeo de Avery y Mitchell y también en el de Gorky, en concreto Avery y Mitchell, porque Gorky fue profesor, ¿vale? Profesor de una escuela donde había estado Rothko. Pero la relación de Milton Avery y de Sally Mitchell es un poco más íntima, ¿no? Porque esta pareja albergaba a una serie de artistas que eran pues como Gottlieb, Newman o Rothko, que son los más representativos de este movimiento, y los albergaba en sus casas de campo o en veladas de noche donde discutían hasta altas horas de la madrugada y debatían, filosofaban en grupo, ¿no? Y bueno, esto ya lo comento en el vídeo, pero lo dejo aquí por si no quieres ver el otro vídeo. Y recordar, por si acaso, que siempre se dice Milton Avery. Pero Sally Mitchell, que era la pareja de Avery, estaba igual que Avery. No se iba a hacer los sándwiches y hacer la limonada a los machos que luego estaban allí, sino que participaba directamente y por pelotas debió influir en autores como Mark Rothko. Esto, claro, no está en la historia del arte, pero es que se entiende porque Sally Mitchell también pintaba y tenía las mismas ideas que Milton Avery y se retroalimentaban. Es imposible distinguir a uno del otro, quién ha tenido esa idea que luego influye. Entonces, molaría ubicarla también aquí. Pero vale, seguimos. De nuevo, el contexto, es que a ver, el contexto también lo he explicado en otros vídeos, al final no quiero repetir lo mismo. Nueva York efervescente, una escena artística muy floreciente, muy potente, acabará desarrollándose luego en el Centro Mundial del Arte por algo, y esto están haciendo aquí, en el contexto en el que Rothko empieza a pintar, y también pues es un contexto muy marcado por la Gran Depresión, consecuencia del crack del 29. Este evento tendrá una consecuencia personal en Rothko, ya que, claro, hay una gran crisis económica y la familia de Rothko, su círculo más cercano y su comunidad judía no acaba de comprender que Mark, como otros muchos artistas, en los cuales me puedo incluir yo a veces también, pues están más centrados en otros aspectos que no tienen que ver con la situación económica o con los números, ¿no? Entonces al final se deja llevar a la deriva del capital, pues lo que vaya viniendo le da igual con tal de poder seguir centrado en el mundo de las ideas y del arte. O el arte, como ya sabéis también, pues es un poco una montaña rusa económica. A veces te va muy bien si tienes suerte y a veces incluso yéndote muy bien te va muy mal porque no hay una estabilidad, por definición. A no ser de que metas el pelotazo como George Condo, que lo explicaba, pues va paseando en Belém por ahí, pero no suele ser lo normal. Entonces a la familia esto le sentaba muy mal a la familia Rothko porque esperaban de él un papel más tradicional, ¿no?, donde Rothko debía suplantar al padre fallecido y ejercer de proveedor económico para toda la casa y mantener atendida y estable financieramente a su madre. Y este tipo de cosas que ya sabéis, ¿no? Entonces, por aquel entonces los lienzos de Rothko no valían millones. Luego él sí que se relacionaría muy bien, que aquí las cosas no son casuales, y establecería vínculos con las galerías más famosas y más cotizadas del futuro, ¿vale? Pero en aquel momento, no. Entonces su familia lo veía como una especie de subnormalito que pintaba colores y que vive una montaña rusa financiera que está mal y que al final pues que la está liando, ¿no? Y le metieron mucha caña emocional con esto. Que estas cosas son difíciles de encuadrar en una historiografía, pero emocionalmente afectan y afectan mucho más de lo que aparenta. Y hoy en día que la salud mental es un tema mucho más tratado, pues bueno, lo podemos comprender mejor. O sea, el simple hecho de que
tu gente más cercana te odie por pintar y te vea como una especie de mierdecilla, y este tipo de cosas pues son más importantes que lo que aparenta o lo que puede dejarse claro en las biografías de los artistas. Pero bueno, aquí lo dejamos. Aquí pongo una frase de Rothko, para también, de vez en cuando pondré alguna frasecita de él que tengo ahí apuntada. Un cuadro vive en función de quien le acompañe, se ensancha y crece ante los ojos del observador sensible, pero muere de la misma manera. Rothko es famoso por pertenecer a ese club de artistas malditos que deciden poner fin a su vida voluntariamente. No digo la palabra porque luego me censuran, pero ya sabéis a qué me refiero. Nunca sabremos las causas reales de por qué hizo aquello. O sí, pero realmente yo creo que no se pueden saber. Por ahí dicen que estaba deprimido porque de repente sus cuadros no eran comprendidos y que tan solo se especulaba con ellos para decorar grandes despachos de ejecutivos agresivos capitalistas, y que luego pues que si cuando su mujer lo deja también pues se deprime. A ver, esto no se puede saber, no se puede llegar a saber nunca en concreto, y lo más probable es que siempre sean un conjunto de causas que desembocan en consecuencias fatales, ¿no? Lo que está claro es que si juntas depresión clínica hablo, con tristeza, ¿vale?, de exceso de pensamiento, como filosofaba George Steiner, con un alcoholismo incipiente, porque le metía al codo que no veas, y juntas con pastillitas antidepresivas, y al final pues lo que tienes es un relato final casi garantizado. En un momento u otro esto es inevitable si combinas todos estos factores, ¿no? Entonces así al final puso fin a su carrera en el mismo estudio donde nacían sus lienzos dedicados a confrontar al espectador con su propia existencia, ¿no? Entonces es muy poético que decidiese aquel escenario. Bien, ahora que hemos repasado ya su biografía y que creo que hemos dejado muy claro el contexto y la forma de entender su arte y todo, incluso hemos hablado de su técnica pictórica, que son cosas que no se suelen comentar bien en la historia del arte o en los textos más normales o mainstream, y creo que aporta bastante. Bueno, entonces ahora vamos a analizar una de sus obras más icónicas, que es la Capilla Rothko en Houston, Texas, pero bueno, en realidad lo vamos a aplicar a toda su obra, ¿no? Pongo este lugar porque quizás como lo que junta el espacio arquitectónico y sus obras en esa ubicación de una manera más completa, que era su idea principal. Pero esto lo aplicamos a todo su arte en general, ¿vale? No voy a hablar de esta obra en concreto, pero la usamos como ejemplo. Entonces, esta obra se trata de un conjunto de pinturas o de lienzos que deben ser ubicados en una forma concreta en un espacio determinado. No son solo unas pinturas que se cuelgan en salones de ricachones o en museos que las adquieren o las compran como una atracción turística más dentro de su circuito, ¿no? Sino que la obra total solo se entiende dentro de ese espacio arquitectónico y de ese diseño que se ha planteado con otra serie de conceptos alrededor para ubicar los lienzos. No es solo el cuadro, es el conjunto de todo. Esto es fundamental. Si no comprendemos esto, no podemos comprender el arte de Rothko. ¿Vale? Entonces, por poner un ejemplo, aunque los alemanes puedan tener las pelotas de llevarse un altar entero a su museo favorito o directamente pues montar las puertas de Babilonia como si fuese un Lego en un garito cerrado, en principio las iglesias o los templos o los altares no están concebidos para ser llevados de un lugar a otro y ser luego reinterpretados en el espacio, como sí que sucede con los lienzos. Esta es la gran diferencia que hay, y Rothko tira más para lo primero. Es que de hecho el éxito del lienzo en la historia del arte reside en esa movilidad, en que lo puedes enrollar y llevártelo de un lugar a otro. Pero es que Rothko no quería pintar ese tipo de lienzos o de arte, por eso a veces no se debe entender sus cuadros como un simple lienzo de un colorín, sino que hay una intención que pesa más que el propio lienzo. Y un buen ejemplo de esto pues es la Capilla Rothko, que fue pensada como un jointed scheme, que se decía en aquel tiempo, que era algo que ya estaba bastante de moda en los años 60, 50, 60, ¿no? Que son conjuntos de lienzos y espacios interrelacionados, que siempre deben funcionar como un set. Si se tiene que poner en algún lugar, se tiene que tener en cuenta como un set teatral con una intención concreta y con una ubicación y todo interrelacionado muy estipulado por el artista. Esto de nuevo es muy típico, a nosotros quizá nos queda lejos porque era muy típico del arte conceptual, que en aquel momento estaba pues efervescente y en plena forma, y la manera de entender el arte no se limitaba a un simple lienzo. Por eso insisto que Rothko, aunque sea un pintor, no lo debes ver como un pintor que pinta lienzos y ya está. Esto es un conflicto que a la gente le cuesta muchísimo comprender,
Y yo lo vivo en primera persona, aquí hago mi cuña publicitaria, y es que yo mi obra, aunque pinte, no la concibo como un cuadro o una serie de cuadros repetitivos bajo un estilo único que funciona como una especie de marca de moda que vende camisetas, sino que tiene un trabajo conceptual o una idea, aunque sea pretenciosa, mucho más amplia detrás. Y aquí se relacionan las nuevas tecnologías o la manera de pintar muy distinta entre un cuadro y otro, y otra serie de ideas que si alguien tiene que venir y apreciar el arte, si no las tiene en cuenta, se está perdiendo lo que realmente hay detrás de ese trabajo artístico. Pues bien, volviendo a Rothko, esto es fundamental. Si te saltas esto y lo ves como un pintor, como cuando ves un Monet en un pasillo de un museo, la hemos liado. Rothko tenía una obsesión por la espiritualidad y la capacidad de jugar con el espacio donde se ubican sus lienzos. Y de hecho, con el paso del tiempo, se entiende que en la mayoría de casos no se ha podido reproducir la verdadera intención del artista porque se encuentran irrealizados o mal planteados los proyectos iniciales y la posterior asimilación en colecciones privadas o museos de estos lienzos. Esto es algo que se ha estudiado bastante y es un tema con mucha golosina dentro de los trabajos de teoría del arte, de la estética y de los historiadores del arte. Es típico tema de tesis doctoral, ¿no? Cómo se confronta los cuadros de Rothko con el espacio y cómo luego el tiempo, ¿no?, le ha faltado un poco a esa idea principal que tenía Rothko. Pero bueno, o sea, por resumir en una frase, se podría decir que no puedes comprar lo que tenía pensado Rothko para esos lienzos, porque tu salón, ¿no?, si tú eres un ricachón que compra sus cuadros, nunca llegará a ser ese espacio que él había concebido, esa capilla que él había construido para esos lienzos, ¿no? Al meterlos en tu salón, aunque te compres todo el set, es muy difícil que ese salón sea la capilla o el lugar que él tenía pensado, porque va a acabar siendo otra cosa. Un poco este es el debate que hay o el conflicto, ¿no? Y aquí dejo una frase que representa también bastante bien, de primera mano, porque la dijo Rothko, su idea. Pinto cuadros muy grandes. Me doy cuenta de que históricamente la función de pintar grandes cuadros es algo muy ostentoso y pomposo. La razón por la que los pinto, no obstante, es precisamente que quiero ser íntimo y humano. Pintar un cuadro pequeño implica colocarse fuera de la experiencia, considerar una experiencia como una vista estereoscópica o un vidrio reductor. Sin embargo, si pintas un cuadro más grande, estás dentro de él. Bien, esta frase es de Rothko y pues eso, pues él lo explica él, su visión directamente de primera mano. De modo que entendemos que las distancias, la ubicación, el formato, todo debía estar destinado a una experiencia religiosa de carácter único y puramente espiritual. Uno de los principales objetivos con el espacio era conseguir que el espectador no se alejase y que cobrase conciencia del lienzo, de su tamaño o de su cualidad de simple cuadro enrollable, ¿vale? Sino que él quería que tuviese que someterse a él, estando cerca, de modo que la confrontación fuese total y no distante. Por eso también pedía siempre que se colocasen sus obras un poquito más bajo de lo normal. Quería que las obras, que los lienzos, fuesen una presencia en la sala. No un objeto muerto y sometido, sino una presencia viva, como una especie de organismo que intenta atrapar a todo aquel que se acerca a él. Entonces Rothko quería confrontar y obligar al observador a ejercer su papel activo y no puramente pasivo. Si yo me alejo mucho y empiezo a ver los marcos del lienzo y todo con mucha distancia, por muy grande que sea, lo voy a ver como un lienzo, con un objeto que puede ser simplemente decorativo, y eso es lo que a Rothko lo mataba por dentro. Entonces él quería que el cuadro fuese una instalación, no un lienzo que te cuelgas en tu pared. Yo creo que queda bastante claro. Entonces, la importancia de analizar su capilla es porque Rothko era consciente de que los museos y las galerías eclipsaban sus intenciones, aunque fuese sin malas intenciones, porque siempre se intentó respetar sus ideas, ¿no? No es que los museos sean unos malvados que le joden la obra, él simplemente era consciente de que a veces era inevitable. Entonces, porque un gran muro blanco en un gran edificio que sea un museo, o por el propio contexto museístico, convierten a las obras a veces en objetos decorativos o peor aún, en pequeños paneles entre grandes muros blancos, porque las gigantescas paredes de los museos muchas veces se comen la obra, la absorben, la reducen y la someten sin miramientos. Entonces la problemática entre el espacio, la arquitectura y los lienzos e ideas de Rothko le llevarían a un conflicto aún mayor, y es el de la inevitable calidad excéntrica del espacio demandado.
claro, tú quieres que tus lienzos sean expuestos de esta manera y necesitas casi o que te lo construyan para ti o albergar lugares que realmente o son lugares de lujo y de gran poder o no sé cómo te lo vas a montar. Entonces él también era consciente de esto y claro, pues detestaba esta contradicción moral que representaba el querer hacer aquello con su propia filosofía artística, pues que era un poco como muy pura, ¿no? Entre comillas. Y bueno, y esta serie de conflictos intelectuales o filosóficos también son muy interesantes. Entonces eso, más allá de lo visible encontramos una frustración constante a la hora de ubicar y observar la obra de Rothko. Y abre una cuestión que es la clave de todo este análisis, ¿no? Que para mí es muy interesante, es la dialéctica entre el lugar donde puede estar la obra y el espacio donde puede ser o existir en plenitud. Este es un debate de la estética universal que siempre ha estado presente y que en Rothko, una vez sabemos todo esto que hemos comentado, adquiere más importancia que nunca. Pero bueno, lo dejamos aquí y a partir de aquí pues ya tus propias conclusiones. Vale, pues ya hemos llegado casi al final, yo creo que lo hemos analizado bastante en profundidad. Voy a hacer un repaso así como una especie de conclusiones un poco más personales, aunque siempre le doy un carácter personal a estos vídeos y ya lo dejamos estar. Yo creo que con el vídeo de hoy la obra de Rothko la entiendes de otra manera si no te habías parado a reflexionar sobre ella. Entonces yo creo que el objetivo aquí está cumplido, por eso ahora me voy a permitir el lujo de opinar libremente. Para mí, Rothko es uno de los mejores representantes del expresionismo abstracto tan típicamente norteamericano. Primero porque él no es norteamericano, en plan está nacionalizado pero no es de origen y eso representa muy bien lo que es la sociedad americana. Y segundo, porque a ver, o sea, antes de seguir, esto lo sabe todo el mundo, pero por si acaso, el expresionismo abstracto es un movimiento artístico creado por la CIA, ¿vale? El Servicio de Inteligencia de los Estados Unidos, para ejercer un dominio cultural sobre el realismo ruso en la época de la Guerra Fría. Y esto es realidad, o sea, esto ya está, no es conspiranoia, ¿vale? Esto no le resta valor artístico a los productos de esa idea política, ¿no? Porque una cosa no tiene que ver con la otra. Entonces, el expresionismo abstracto, aunque sea un movimiento pues claramente político imperialista, no hace que las obras de Rothko se conviertan en aquello. Y de hecho, algo curioso es que Rothko rechazaba la ubicación de su trabajo en el expresionismo abstracto. De hecho, él llegó a decir, yo soy antiexpresionista, que su trabajo es todo lo contrario. Y es verdad, su trabajo es... O sea, claro, es expresionista en cuanto a que él trabaja emociones a través de sus instalaciones, pero no tiene nada que ver con un Pollock, por ejemplo. Y bueno, esto era un poco para ubicarlo. Y quería distinguir esto, porque siempre se habla de lo de la CIA, el expresionismo abstracto, de una forma un poco como restándole o juntándolo, y quería plantear una cuestión. ¿Verdad que Velázquez no es menos Velázquez por ser un chupaculos cortesano, que es que le hubiese lamido el pito al rey si hacía falta con tal de no perder su habitación en palacio? O sea, y esto no lo digo de forma despectiva, es que realmente la intención de Velázquez era ser cortesano por encima de pintor. Y esto a nadie le escandaliza, ¿no? O no le resta valor a la obra. Pues lo mismo en Rothko. La gente o la historiografía del arte lo mete en la etiqueta expresionismo abstracto, pues porque así se ha acabado haciendo y yo lo sigo utilizando porque es la manera más fácil de comunicar y de ubicar a este artista. Pero que sepáis que él no quería estar ahí. Y todo esto es para decir que para mí es el mejor representante porque aparte de ser el más conocido o el más interesante de contraponer con otras ideas o de confrontar en el espacio vivo, pues me parece muy opuesto a Pollock. Y Pollock me parece pues un artista claramente inferior. Tendrá su gracia, tiene su cosa, su sustancia, sí. Pero es que en ocasiones es como más reconocido, más representativo y es una buena comparación porque siendo ambos unos borrachitos bohemios, ¿no? Como quien dice, porque tiene una biografía así también similar y el alcoholismo y todo, ¿no? Pues Pollock es como esa sublimación del macho embrutecido que salpica con esperma por el lienzo de forma violenta para que el resultado sea el mismo cuadro uno tras otro, ¿no? Como una especie de marca, de cosa muy igual, ¿no? Una especie de gorila que fecunda y procrea hijos sin ser consciente del nombre de cada uno de ellos, ¿no? Da igual el tamaño del lienzo, da igual todo. Como el abuelo del poeta chileno de la novela de Alejandro Zambra, que sale un abuelo que no recuerda ni el nombre de los nietos y va disimulando ahí. Bueno, es una escena que me hizo gracia. Es una novela muy divertida también, que recomiendo aquí, por cierto. Pues bueno, yo veo a Pollock un poco así. Y sin embargo, Rothko
existe una valoración o un trasfondo mucho más rico. Como hemos visto en el vídeo, si le metes el dedo, puedes ir sacando mucha sustancia que tiene más que ver con el pensamiento que con la propia pintura. Y esto es muy interesante, y más en el contexto en el cual nace aquello. Que en cambio en Pollock esto es más complicado de sacar. Por eso considero que es mejor Rothko que Pollock para hablar de esto, la verdad. Entonces, Rothko tiene muchos más matices, se puede llegar a sentir paz delante de un lienzo de gran formato que se supone que es expresionista, una contradicción muy interesante también, ¿no? Las sutilezas, el carácter claramente intelectual de sus obras, es mucho más atractivo desde mi punto de vista. Pero bueno, no todo van a ser grandes alabanzas, vamos a dejar algo claro y es ¿por qué Rothko y no otra persona o otro pintor? Cuando lo que él hacía podría haberlo hecho otra persona perfectamente, porque tampoco por muy intelectual o por muy relacionado con la filosofía del pensamiento que estuviese aquello no es algo excepcional. Entonces aquí repito el mantra de todos mis vídeos y es que no se puede formar parte de la historia del arte si pintas desde Mozambique. Puedes ser artista, pero no artista con mayúscula. Para ello tienes que rodearte de lo más selecto y estar en el epicentro de las metrópolis imperiales de cada civilización. En este caso coincide pues, con el Nueva York de los años 40 de Rothko, que qué casualidad es el lugar y el momento exacto en el cual, tras las dos guerras mundiales, Estados Unidos, y especialmente desde la ciudad de Nueva York, adquirirá un rol protagonista en el mundo y en el arte ya será pues, una dominación brutal. Entonces, solo desde este contexto se entiende su legado histórico, ya que Rothko, por muy espiritual que fuese, acabó relacionado con los nombres más poderosos de la ciudad. ¿Vale? Nombres dentro del mundo del arte como Peggy Guggenheim o Francis Lloyd, director de la famosísima galería Marlborough, que todavía tiene 50 sedes por el mundo, y aquí en Barcelona o en Madrid tienen todavía abierta una que no sé ni cómo sobrevive, pero imaginaos el poder y la dinastía que representa esto. Entonces, no es que fuese el monje Rothko que está en su cabaña y rezando y pintando como una asceta, no, ¿vale? Y de hecho aquí viene una anécdota que pues para mí es una desgracia, pero representa y ubica muy bien cómo funciona el mundo del arte, algo que me interesa muchísimo también divulgar. Entonces, ¿cuál es el precio a pagar cuando estás tocando el sol, ¿no? Porque aquí ya vemos un éxito incipiente al final de la carrera de Rothko. Pues ya se sabe que el dios del capital nunca regala nada, porque el capital no tiene moral. Y los agentes que intervienen como intermediarios entre el artista puro y el capital que te consagra a través de ventas, de museos y de grandes números, pues tampoco tienen moral, porque esos intermediarios, cuanto menos moral tengan y más pisen, más fuerte chafen al otro, mejor, ¿no? La mentalidad de tiburón que a día de hoy sigue imperando en todos los ámbitos del éxito. Entonces, los galeristas le chuparon la sangre a Rothko y lo utilizaron como lo que es, como lo que es el arte en nuestro sistema, como un producto que puede ser manipulado y retorcido para extraer la mayor ganancia al menor coste posible. Entonces, a la muerte del pintor, a la muerte de Rothko, tras unos pocos meses, con el cadáver calentito todavía, el galerista Francis Lloyd, el director de la galería Marlborough, llegó a adquirir la friolera de 800 lienzos a un precio ridículo. 800 lienzos de Rothko cuando La Palma, que ya empieza a ser reconocido, ¿vale? Los compra por un valor ridículo, muy por debajo del precio de mercado de aquella época. Entonces, con los juicios posteriores, porque esto, claro, llevó un montón de polémica con el tiempo y la familia de Rothko intentó como demostrar que aquello había sido una estafa en toda regla, pues se hicieron un montón de juicios, ¿no? Y se acabó demostrando que efectivamente todo había sido una maniobra premeditada por el círculo íntimo y profesional de Rothko, no solo por el galerista. Era un entramado entre el abogado, el asesor, el galerista, el pitufo maquinero que tenían debajo del escritorio. Todo el mundo que trabajaba con Rothko había participado directa o indirectamente en aquel sarao, ¿vale? 800 lienzos, es que es una barbaridad de Rothko, hacen números. Entonces, todo aquel que quiso meter mano al negocio, ¿vale? Pudo. Y el entramado consistía en que modificaban el testamento del artista y el legado del propio pintor, beneficiando a todas las rémoras que acompañaban al pintor y dejando una situación pues, mucho más vulnerable a los herederos de Rothko, ¿no? Entonces, finalmente, tras 20 años de juicios y de ejércitos de abogados, la justicia le da la razón a los herederos. Pero tuvieron que pasar décadas y claro, imagínate mentalmente eso para la gente que le queda el legado de Rothko, ¿no? Bueno, eso es un pequeño ejemplo del arte, ¿no? Del mundo del arte y de la cultura dentro del capitalismo neoliberal desmedido. Y no es un caso único, por eso lo he destacado. Porque es una práctica
muy recurrente y es un ejemplo de cómo se confronta la cultura con el sistema económico y sus intermediarios, que no aprecian ni tienen nada que ver con todo esto que hemos hablado en el vídeo, sino que directamente ven al arte como un producto o como una especie de arma política que tiene que sacarle rédito. Entonces, galeristas, mecenas, marchantes urracas con alma de rata sucia de cloaca. En el mundo de la literatura, pues editores, editoriales que ven a los artistas como pollos broiler a los que engordan y luego les extraen las pechuguitas en caliente. Esto siempre al amparo de alguna máquina o maquinaria legal y protegida que bajo el anonimato o el prestigio de un mundo que solo valora a quien más fuerte pisa, pues lo tiene todo muy fácil. Y esto no tiene nada que ver con la cultura y sin embargo sí, porque ha llegado un momento en el cual el arte y la cultura, la literatura, no pueden disociarse de todo este mundillo que hay detrás y que no se explica nunca, o que siempre queda como una especie de subcapa que al final tiene más importancia de la que parece, ¿no? Después, este entramado llegó a afectar a cómo se ubicaron las obras posteriores en museos y cómo las acabas estudiando y consumiendo tú generaciones después. Entonces, otro caso, o sea, dentro de esto, y acabo, que también quería destacar es cómo todo esto casualmente, ¿vale?, suele pasar cuando hay hijas y viudas ajenas al mundillo profesional de por medio. Aquí ya me voy a parar porque me voy de tema, pero hay un componente claramente machista que en todos estos casos se repite y hay 1000 ejemplos dentro del mundo del arte, de la literatura, donde herederas, viudas y en general agentes vulnerables dentro de los contextos históricos que hemos tenido claramente machistas son pisoteadas y aniquiladas por una maquinaria legal, burocrática y empresarial que de verdad que no se suele comentar y que es brutal. O sea, es una violencia abstracta, descomunal, que está muy presente en el mundo del arte y de la cultura. Y bueno, quería dejar esto aquí porque en Rothko hay un ejemplo muy claro, muy famoso, con mucha información legal publicada y que bueno, si te interesa, pues aquí tenéis todo un tema. Pero bueno, ya está, creo que ya está bien, lo dejamos aquí. Ahora hago mi pequeño speech de 2 minutos final. En los últimos vídeos que he ido haciendo de la serie de la dictadura del algoritmo, que es una especie de serie de vídeos relacionados con redes sociales, nuevas tecnologías y el mundo del arte o de la filosofía y cómo intervienen, cómo interactúan, cuestan mucho de ubicar porque, claro, dentro de la propia dictadura del algoritmo se exige que hayan hashtags concretos, ¿no? Si yo hablo de pintura porque mi canal es de un pintor o de un artista, cuanto más centrado y más digestivo sea el contenido que subo, más fácil para el algoritmo de ubicar y de mover, ¿no? Entonces, cuanto más famoso sea el nombre del pintor, cuanto más centrado todos los vídeos en un solo tema concreto, cuanto más específico, mejor, porque yo tengo más visualizaciones, el algoritmo lo mueve mejor y no tiene que trabajar porque es una máquina, le da igual el concepto humanístico, cultural de detrás. Entonces, es como que indirectamente te fuerza o te atrae, ¿no?, te seduce para acabar siendo eso. Y otros vídeos que para mí son más interesantes, como es el de la generación Facebook, pues se quedan ahí como apartados, ¿no? Que en los metadatos sale recomendado en la muerte de la Campos. O sea, es como, what the fuck, no tiene sentido. Porque esto es que el algoritmo no lo puede ubicar, no entiende qué está pasando ahí. Dice, tú haz vídeos de Picasso, Matisse y Frida Kahlo. Y si pueden ser de 10, 12 minutos, mejor, ¿vale? Para entendernos. Entonces este comportamiento mafioso me da mucha rabia. Me da muchísima rabia. Por eso, si estás aquí, te recomiendo que visites aquellos vídeos que sean más extraños, aunque hayas llegado aquí por el arte. Porque realmente estos vídeos que hago documentales de artistas son una especie de reclamo para que vayamos al otro lado, que es donde está el trabajo más de pensamiento o más de diálogo contemporáneo, que para mí es más interesante. Pero bueno, hecha esta aclaración, esto siempre debería hacerlo al principio, creo, lo de rogar y pasar el cepillo como en misa, ¿no?, de los likes y los comentarios, pero lo hago al final porque me olvido. Si te ha gustado, le puedes dar un like, no te cuesta nada, y si te gusta este tema o te gusta debatir, pues en los comentarios puedes poner tu opinión o si conocías a Rothko o qué pensabas de él, o si conocías al completo su concepción artística o solo lo veías como una especie de pintura decorativa. No sé, qué piensas aquí, me interesa bastante y ayuda también a mover el algoritmo. Los próximos vídeos que tengo pensado, ya lo he dicho, el de Gina Pane o Gina Pane, porque no sé por qué lo digo como si fuese inglés cuando es italiana francesa.
y irá mucho sobre arte conceptual. También estoy preparando uno sobre el metamodernismo y el arte, entendido a la manera de Joseph Ananda Storm. Bueno, ahora sí, nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias, has llegado hasta aquí y nada, pues saludos y espero que hayas disfrutado mucho de la obra de Rothko.